Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial muy fácil y sencillo de realizar. Vamos a hacer esta flor. Esta flor la vamos a utilizar para nuestro próximo proyecto. Para ello utilicé sobrantes de lana, obviamente que sea de lana gruesa. Yo utilicé para esto una aguja de 5,5 porque quiero que las flores me queden grandes. Aquí está el número 5,5. Quiero que las flores me queden grandes para este proyecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ya vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir aquí con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cuarta porque va a ser la cadena de separación. Ahora vamos a hacer un punto alto dentro del anillo mágico. Y vamos a hacer cadena de separación. Nuevamente punto alto dentro del anillo mágico. Cadena de separación. Nuevamente punto alto dentro del anillo mágico. Cadena de separación. Y así lo vamos a hacer. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 8 puntos altos dentro del anillo mágico separado de una cadena de separación. Cuando termine, regresamos. Bueno, ya terminé mis 8 puntos altos separados de una cadena. Aquí me falta hacer mi cadena y voy a cerrar mi anillo mágico. Y así es como nos queda. Y vamos a ingresar aquí a nuestra tercera cadena con un punto deslizado. Y así es como nos queda. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos a trabajar dentro de los espacios. Yo elegí este color moradito y vamos a ingresar aquí a cualquier espacio. Voy a ingresar acá. Vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo. Listo. Y vamos a iniciar. Ingresamos al espacio. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto, y nuevamente dentro del mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer una cadena de separación y nos vamos a dirigir aquí al próximo espacio y vamos guardando esta lanita que nos queda por acá. Vamos a hacer 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Vamos a hacer cadena de separación y vamos a ingresar aquí al próximo espacio. Vamos a realizar 2 puntos altos. Entonces vamos 1 y vamos 2. Cadena de separación. Vamos a ingresar aquí al próximo espacio. Vamos a realizar 2 puntos altos. Cadena de separación. Dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Cadena de separación y vamos así alrededor de todo nuestro círculo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 8 grupitos de punto alto
alrededor del círculo. Entonces aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, nos faltarían 3, nos faltaría 1, 2 y 3. Entonces cuando termine, regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final y ya terminé mis 8 grupitos de punto alto. Ahora cadena de separación y vamos a ingresar 1, 2, 3 aquí a la tercera cadena con un punto deslizado y así es como nos queda. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra tercera vuelta, que sería esta. Entonces me tengo que dirigir a este espacio para empezar a trabajar. Entonces me voy a ir con punto deslizado. Entonces voy a ingresar acá con un punto deslizado. Voy a ingresar aquí al espacio con un punto deslizado. Y ya aquí ya llego al espacio donde necesito trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas que representan un punto alto doble. Entonces 2 lazadas, ingreso al mismo espacio y hacemos un punto alto doble y nos faltaría otro porque son 3. Entonces 3 puntos altos dobles. Y así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas y me voy a dirigir aquí al próximo espacio, que sería este, con 3 puntos altos dobles. Entonces vamos un punto alto doble, saco por 2, saco por 2, saco por 2. En mi canal de YouTube pueden encontrar el curso básico donde encuentran el punto deslizado, el punto alto doble, el punto alto normal. Ahí encuentran el tutorial y del anillo mágico también. Bueno, entonces aquí vamos con 1. 2 y 3. Ahora vamos a hacer 9 cadenas. Aquí en las 9 cadenas es donde vamos a trabajar nuestras esquinas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a dirigirnos aquí al próximo espacio y vamos a hacer un punto alto doble. Entonces ya tengo mis 9 cadenas. Hago 2 lazadas, ingreso al próximo espacio y voy a realizar 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Entonces aquí ya trabajamos nuestra primera esquina. Ahora nos vamos a realizar, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas y me dirijo aquí al próximo espacio y vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Bueno, si te está gustando este tutorial, no se te olvide suscribirse, darle like, compartir y darle mucho amor, porque YouTube no está recomendando mis videos ni mi canal. Entonces sería de una gran ayuda que ustedes les dieran like, comentaran y compartieran este pequeño tutorial. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí ya realizamos 5 cadenas, 3 puntos altos doble. Ahora vamos a hacer nuestra próxima esquina y vamos a realizar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9. Entonces ya aquí nuestra próxima esquina, vamos a dirigirnos aquí a nuestro próximo espacio, 1 y 2, vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, ya tenemos nuestras dos esquinas y en la mitad tenemos 5 cadenas y las esquinas las trabajamos con 9 cadenas. Entonces aquí son 9 cadenas, 5 cadenas, 9 cadenas, o sea que aquí son 5 cadenas. Entonces vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Nos dirigimos aquí al próximo espacio. Realizamos 3 puntos altos dobles. Vamos con 1. Vamos con 2 y vamos con 3. Aquí entonces ya hicimos 9 cadenas, 5 cadenas, o sea que aquí nos corresponde hacer otra esquina. Vamos a hacer 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 y vamos a ingresar aquí a nuestro próximo espacio y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Entonces vamos 1, 2, 3, 3 puntos altos dobles dentro del mismo espacio. Y aquí nos tendríamos que hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos aquí al próximo espacio, realizamos 3 puntos altos dobles dentro del mismo espacio. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos por 3. Y aquí ya terminaríamos nuestra flor. Nos faltaría entonces hacer 9 cadenas, porque aquí ya tenemos nuestra esquina, nuestra esquina, nuestra esquina. Aquí faltaría la esquina. Vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ingresamos aquí 1, 2, 3, 4 a la cuarta cadena con un punto deslizado. Y cadena de seguridad. Aquí en la cadena de seguridad vamos a dejar un poquito de lana porque en el próximo video les voy a enseñar a hacer las uniones. Entonces cortamos y así es como nos queda nuestra flor. Entonces en el próximo tutorial vamos a hacer un diseño y les voy a enseñar cómo se hace la unión de estas florecitas. Bueno, entonces espero les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darle mucho like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.